Buenos días para todos, mi nombre es Magari Jaimes. A continuación vamos a hablar sobre, quiero comentarles un poquito más de mí. Yo soy enfermera de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en epidemiología de la Universidad de Corpas, actualmente referente técnica para los temas de vejez, los temas de los grupos étnicos y el curso de vida. Soy profesional especializada de la Subdirección de Poblaciones y Desarrollo Humano de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. En este momento, entonces, vamos a abordar nuestra presentación. Espero puedan ver acá la siguiente diapositiva. Ok, un momento. Bueno, entonces en este momento voy a proyectar estamos proyectando ya la presentación. Espero puedan ver mi cámara. De pronto hay un poquito de dificultad en la conexión de la cámara y las diapositivas al mismo tiempo. Entonces en cualquier momento activo nuevamente la cámara para que me conozcan un poco en mi imagen. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a la presentación de orientaciones para la gestión de la educación para la salud en las intervenciones individuales y colectivas. Específicamente, este tema lo vamos a enfocar, o digamos que viene anclado sobre el lineamiento que hace parte también de los documentos técnicos de la resolución 3280 del 2018, que orienta a los diferentes actores para la implementación de los procesos de educación para la salud en el país. Tenemos un poquito de dificultad aquí con el paso de las diapositivas, seguramente por el tema de la cámara, como les comentaba, pero entonces les voy comentando mientras que vamos resolviendo acá también este tema. Comentarles que específicamente para esta presentación, vamos a hacer un abordaje inicial de las orientaciones pedagógicas, seguidamente por unas orientaciones curriculares y didácticas que les van a orientar también a ustedes pues todo este proceso de educación para la salud y la educación para la salud para la primera infancia e infancia, que es un poquito un acercamiento, digamos, a cómo aterrizar también estos conceptos. Posteriormente, o sea, más adelante, vamos a tener una compañera que se llama Sara Inés Ochoa, que ella lo va a apropiar mucho más para uno de nuestros destinatarios de las atenciones, que es la familia, que es uno de nuestros sujetos de atención. En este sentido, entonces, decirles que la educación para la salud como proceso pedagógico, entonces es importante de aquí tener en cuenta que los saberes, los valores, las actitudes y las prácticas que nosotros incorporamos para el bien vivir, pues son enseñados y son pues aprendidos a lo largo de la vida por diferentes son aprendidos por el contexto, por diferentes determinantes y factores, y son aprendidos de manera consciente, intencionada, reflexiva y crítica en algunos casos, pero en otros cuando no, pues nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo, así tengamos la intención de hacerlo o no. Entonces, en primer lugar, es entender y responder este cuestionamiento: ¿por qué educar? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el ideal de persona que se pretende formar y educar? O sea, cuando vamos a generar un proceso pedagógico debemos interlocutar primeramente con estos interrogantes. Entonces, primero entender que las personas son sujetos activos, capaces de cuidarse a sí mismos, que son autónomos, que pueden cuidar a los otros,
que pueden cuidar al entorno, como ya también lo mencionaba nuestro invitado Oscar, que son capaces de transformar la realidad, de transformarse para participar en la construcción de una vida digna, es decir, de una vida basada en derechos, ¿sí? Pero entonces nos decimos también sobre qué educar. Son cosas que tenemos que pensar antes de iniciar un proceso de educación para la salud desde su comprensión como un proceso pedagógico. Entonces, es importante educar en saberes, actitudes, valores y prácticas que sean saludables, basados en una nueva ética del cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Capaces de cuidar de sí mismo, de cuidar de los otros, de cuidar del entorno. Capacidades para resolver problemas que afecten la salud y que afecten la vida misma. Y capacidades para participar y para incidir sobre aspectos políticos, económicos o demás aspectos que afecten la vida tanto de las personas y que determinan su salud. ¿Hacia dónde conducir este proceso de educación para la salud? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es esa pertinencia y trascendencia de este proceso? Primero, de desarrollar una capacidad para cuidarse y una capacidad de agencia, es decir, para tomar mejores decisiones en salud y para tomar las mejores decisiones respecto a la vida que quieren vivir. Continuamente estamos en un sistema donde tenemos muchos factores que nos afectan, pero muchos de ellos condicionan nuestra vida y no necesariamente es lo que nosotros queremos de la vida, es decir, la vida que queremos o que deseamos vivir. Entonces es muy importante revisar esto porque es lo que nos permite también trascendencia y tener una pertinencia respecto a esa vida, a la vida nuestra. Para generar el seguimiento de nuevas y cada vez más complejas estructuras de saber, de hacer, de saber hacer y de hacer ser, ¿sí? Partiendo de esas características de las personas en los diferentes escenarios de aprendizaje y donde se desarrolla. Y otro interrogante es cómo educamos y con qué contenidos o experiencias educativas concretas vamos a educar. Todas estas preguntas vienen en el momento en que vamos a generar estos procesos educativos. Los ejes de entrada del proceso educativo serán las dinámicas, potencialidades, los problemas, las necesidades sentidas, las necesidades territoriales y poblacionales en el lugar donde estamos. Es importante revisar las caracterizaciones poblacionales que para el caso del plan territorial de salud, pues hace parte de los análisis de situación de salud que se hacen, que también tienen insumos en los mismos planes de desarrollo territoriales, pero que aquí también en el caso de la CAPB es muy importante revisar las caracterizaciones de población que se hacen. Revisar los resultados de la planeación territorial en salud, lo que les decía, tanto de los planes de desarrollo como de los planes territoriales de salud. Definir capacidades requeridas por cada tipo de personas, ¿sí? Por cada tipo de sujetos, ya sean las individuales, para el caso de las intervenciones individuales que tienen a cargo los aseguradores, o para las intervenciones colectivas, o para los sujetos que son las personas, las familias y las comunidades. Seleccionar temáticas de acuerdo a las capacidades a desarrollar, es decir, temáticas por momento de curso de vida, pues si estamos con personas adultas mayores, lo pertinente y tenemos dentro de la resolución 3280, dentro de la ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud, ya de por sí para cada uno de los sujetos de intervención, como les mencionaba anteriormente, desde la primera infancia hasta las familias, pasando por todo el curso de vida, ciertos contenidos que son sugeridos de acuerdo a esas dinámicas propias de cada momento vital. Y es muy importante tener en cuenta la adaptabilidad, es decir, logros significativos a corto plazo, pero que sean adaptables a ese contexto territorial. Sí, o sea, si yo estoy en Bogotá y yo llevo unos procesos de educación para la salud en Bogotá, si pudiéramos estar pensando en el ejemplo, en esta experiencia de las que nos hablaba anteriormente Oscar de Mascota Verde, y lo fuéramos a extrapolar, por ejemplo, a San Andrés Islas, tendríamos que hacer todo un proceso de adaptabilidad, incluso desde las mismas planticas que quisiéramos sembrar, desde el lenguaje de cómo ellos cuidan, qué es para ellos el agua, cómo entienden el mar, qué es para ellos el cuidado, desde sus propias formas de ver la vida. Participación y construcción colectiva de saberes y prácticas a partir de un aprendizaje significativo, es decir, ¿qué significa para mí ese aprendizaje?
Y en la medida en que yo lo comprendo y significa algo para mí, yo puedo involucrarme mucho más. Pero ¿a través de qué o cómo o con qué estrategias metodológicas? Entonces existen diversas estrategias metodológicas. Cuando ustedes pueden revisar este documento que también está para consulta de ustedes permanentemente, ustedes pueden ver allí estrategias metodológicas que están basadas en la educación popular, como el diálogo de saberes, la reflexión crítica de la realidad, la reinterpretación de ciertos saberes, valores y prácticas, construcción de alternativas, ¿sí? Existen muchas formas para hacer para poder metodológicamente guiar estos procesos de educación para la salud. Desde el constructivismo social tendremos el aprendizaje colaborativo basado en la actividad y en la reflexión, que dentro de eso tenemos los laboratorios sociales, los proyectos, resolución de problemas. Todo lo que permita una generar una serie secuencial tanto de conflictos como de retos cognitivos, los talleres, los mapas conceptuales mentales, ¿sí? Hay una situación en los temas de aprendizaje desde el punto de vista de las funciones neurocognitivas, y es que para el cerebro es muy importante continuamente que tenga retos o conflictos cognitivos, porque eso es lo que implica que se fijen nuevos conocimientos para que luego se puedan reproducir cuando aparezcan las situaciones adversas. Y en ese momento, de manera sistemática y casi automática, aparecen esas formas de resolver esos problemas. Y eso es lo que queremos justamente con la educación para la salud. ¿A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso educativo? Pues aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. La primera, tener en cuenta las directrices que para esta finalidad la tenemos escritas y consignadas en la resolución 3280, incluso por cada momento del curso de vida y para las familias como sujetos de intervención. Tener en cuenta el momento de vida en que se encuentran esos sujetos que vamos a intervenir, el contexto territorial, como les hablaba anteriormente, y la modalidad de entrega de esas intervenciones, ya sean presenciales, virtuales o mixtas. En el caso de las intervenciones colectivas, o sea, del plan de intervenciones colectivas, es muy importante tener en cuenta los resultados en salud concertados con las comunidades, así como las características de los entornos donde transcurre la vida de los sujetos, en el hogar, en el entorno educativo, laboral y comunitario. La secuenciación se llevará a cabo según los saberes que se requieran para saber un nuevo saber. Es decir, los procesos de educación para la salud no son procesos rápidos, son procesos de tiempo, así como vuelvo y traigo esta experiencia de mascota verde, lo que significa y se necesita para poder crecer. Y para poder crecer se necesita tiempo. Los procesos de educación para la salud no se hacen con un taller de un día para otro, y tienen que tener en cuenta las particularidades evolutivas y culturales de las personas, de cómo aprenden, del lugar donde se encuentran, de esos contextos que les rodean. ¿Quién dirige los procesos de educación para la salud? Pues es muy importante, volvemos otra vez, considerar estas orientaciones pedagógicas y metodológicas de los procesos de educación para la salud, y pues finalmente quienes dirigen esto son los facilitadores, que promueven la reflexión. Para cada uno de los momentos de curso de vida existen unos perfiles que se recomiendan. Por ejemplo, para hacer educación en salud para los niños, pues es muy importante que tengamos pedagogos aquí y que tengan experiencia en trabajo con niños. Si es para un adulto, por ejemplo, necesitamos personas que trabajen con conceptos de andragogía, que comprendan específicamente cómo aprenden los adultos, porque las personas aprendemos de manera distinta según el momento de vida en el que nos encontramos. Y por eso, y a partir de allí, pues se diseñan esas estrategias didácticas que promueven la construcción de nuevos esquemas de participación activa en esa construcción del conocimiento y de nuevas alternativas colectivas para poder ser y para poder estar saludables. Bien, todos los procesos de educación para la salud deben ser siempre concertados, tanto con los sujetos como con los colectivos. ¿Y quiénes son los destinatarios de la educación para la salud? Aquí lo tenemos en esta gráfica, pues son las personas teniendo en cuenta el momento de curso de vida en el que se encuentran y todo su contexto, las familias y las comunidades. Bien.
La educación para la salud en las rutas integrales de atención en salud es muy importante y ya hemos dicho ya varias cosas, pero es muy importante que la ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud, que es una ruta netamente promocional, busca desarrollar capacidades para que las personas puedan cuidar, o sea, cuidar de sí mismas, de la familia, de la comunidad, del planeta, del entorno, de lo público, para pensar críticamente, ¿sí? Para develar creencias a la luz de razones, identificar intereses que afecten su salud y para agenciarse, es decir, para transformar, para construir, para poder transformar condiciones o situaciones que les afectan y para poder tomar las mejores decisiones respecto a la vida que desean. Ya específicamente de las rutas integrales de riesgo y por evento, que ya son rutas específicas, lo importante de la educación para la salud es que se pueda gestionar el riesgo, que las personas puedan comprender por qué sucede esa situación y cómo sucede esa condición de salud, para que puedan sentir autonomía y autovaloren la situación y los procesos que están viviendo y para que puedan actuar y aportar a solucionar las situaciones o las situaciones difíciles que presentan, los riesgos que están presentando y que puedan mitigar esos riesgos, que puedan construir una nueva realidad de su vida. Bien, es muy importante tener en cuenta que dentro de este proceso de desarrollo de capacidades, pues está el sector salud, pero también tenemos que buscar alianzas tanto con otros sectores como con otros actores. Y pues que por supuesto los destinatarios que son las familias y las comunidades, orientados a qué? A proteger la salud y la vida de los individuos, ¿sí? De las personas, de las familias, de las comunidades y del ambiente, que redundan en resultados en salud y en bienestar, generando capacidad de agencia en las personas y también tejido social y redes de apoyo. Bien, entonces aquí tenemos algunas orientaciones curriculares que es muy importante tener en cuenta, curriculares y didácticas a la hora de planear y ejecutar los procesos de educación para la salud. Es entender que los sujetos se encuentran en un momento del curso de vida, ¿sí? Y además, estoy aquí indicándoles de esta manera. Aquí en esta parte vamos a encontrar que las personas, las familias y las comunidades se encuentran en un momento de curso vital y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar nuestras intervenciones de educación para la salud, que se encuentran en unos tipos de territorio que pueden ser dispersos, rurales, urbanos, pero que además su vida transcurre en unos entornos que son estos que hoy nosotros hemos definido para la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, pero que en la medida en que vamos construyendo seguramente vamos a encontrar muchos más entornos como el entorno virtual que se pudiera pensar, por ejemplo. Es importante saber hacer algo en contexto, es decir, comprender el proceso para poder hacerlo, tener en cuenta qué es lo que queremos saber, para qué lo queremos saber, ¿sí? Cómo lo queremos aprender, es decir, de forma interrelacionada y al mismo tiempo que tiene que ver esos tres elementos del ser, saber y el saber hacer, por medio de que, entonces, esto debe ser un proceso intencionado de habilidades, de conocimientos y actitudes, y no solamente de hablarlo, sino de hacerlo práctico, como lo veíamos en nuestro ejemplo anterior, en nuestra experiencia anterior, y donde, pues en un contexto determinado, que ese contexto determinado es este que tiene todas estas variables que tenemos acá en esta gráfica. Bien, es muy importante tener en cuenta, desde el plan de intervenciones colectivas y desde los planes de beneficios con cargo a cada uno de los aseguradores, las finalidades o sea, con qué finalidad yo hago un proceso de educación para la salud en el colectivo y con qué finalidad hago un proceso de educación para la salud con cargo al asegurador. Eso es muy importante porque pues eso también orienta todo el proceso metodológico y curricular. Los colectivos deben desarrollar capacidades, tanto en las familias, en las comunidades, para comprender las situaciones de salud y enfermedad que viven, para que puedan construir, apropiar e implementar los saberes necesarios para mejorar sus condiciones de vida, tanto individuales como colectivos, y que contribuyan a ser agentes sociales de cambio para la garantía del derecho a la salud. Para que aprendan a implementar prácticas protectoras de vida,
para que se preparen para evitar posibles daños en la salud y puedan reconocer signos de alarma. Esto también lo hacemos también dentro de las intervenciones con cargo a los aseguradores. Controlar factores de riesgo que favorecen el surtimiento de patologías, aprender a actuar de forma autónoma y desarrollar capacidad de agencia para cuidarse y para cuidar a otros, para gestionar formas anticipatorias de salud, actuando desde lo educativo y para construir y fortalecer prácticas protectoras de salud en los futuros momentos del curso de vida, teniendo en cuenta los efectos acumulativos, para desarrollar estrategias participativas en las comunidades, aportar a la gestión del riesgo colectivo en salud, para reconocer las inequidades de salud y empoderar a las personas, a las familias y colectivos para ejercer sus derechos, ¿sí? Para transformar esos modos y condiciones de vida saludable, para poderlos gestionar y para poder incidir en la planeación territorial y en la agenda de política pública territorial. Pero ¿qué hace? ¿Con qué finalidad lo hacemos desde el asegurador? Igual, para desarrollar capacidades en las personas y las familias para gestionar ese riesgo en salud de acuerdo a esas particularidades que se presentan en ese momento de vida particular en el que se encuentran esos sujetos. Para aprender a implementar prácticas protectoras de vida, cuidado de su salud propia y de la familia, motivando la toma de decisiones que le sean necesarias para adoptar estilos de vida saludable y lograr un control de su vida, para desarrollar autoconocimiento y autoestima que sirva de base para construir prácticas de autocuidado. Y como les decía ahorita, el tema de que las personas puedan tener esa capacidad de gestionar de manera anticipatoria los riesgos, ¿sí? Identificar signos de alarma, por ejemplo, y que puedan de manera anticipatoria generar procesos que tengan efectos acumulativos positivos en los momentos de vida posteriores. Bien, pero ¿en qué énfasis nos paramos, digamos, para cada una de las dos, desde las dos fuentes a través de donde llegan estas intervenciones y que les llegan a los sujetos, ya sea del plan de intervenciones colectivos o del plan de beneficios con cargo a los aseguradores? El enfoque para el PIC definitivamente es un enfoque de determinantes sociales y pues desde el asegurador de un enfoque de riesgo. El paradigma en el que se para, digamos, valga la redundancia, esa educación para la salud en los planes de intervenciones colectivas, pues es comportamental, persuasivo y motivacional y debe ser crítico, político, ecológico, económico, generando análisis sobre los efectos de esos factores en la salud y promover espacios de participación para el intercambio colaborativo. En el caso de los aseguradores es incidir directamente en ese paradigma comportamental, comprender e incidir en las motivaciones para que las personas asuman nuevas conductas y mejores decisiones en salud. ¿Y cuál es el papel de las personas en cada uno de estos? En el caso de los colectivos, pues es coorganizar ese currículo en salud para participar en la gestión de proyectos para mejorar e incidir en la salud colectiva y en la calidad de vida, pues, de los colectivos. Y en el caso de los que van con cargo a los aseguradores, pues es implementar las prácticas y conductas saludables en los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos que se abordan desde el plan de intervenciones colectivas? Las comunidades étnicas, las comunidades barriales o veredales, las organizaciones comunitarias, agremiaciones, asociaciones, conjunto de familias que en un territorio comparten una condición o situación, un conjuntos de personas que pertenecen a determinados grupos poblacionales como la población LGTBI, por ejemplo, habitantes de calle. En el caso del plan de beneficios con cargo a la UPC, pues son los afiliados o el conjunto de afiliados que comparten un riesgo o una condición específica. Los facilitadores, pues para las intervenciones colectivas debe ser un mediador o facilitador de aprendizaje tanto de la comunidad, de las familias y las personas, y en el plan de beneficios con cargo al asegurador, organizadores y facilitadores del proceso de aprendizaje. Los tipos de sesiones. Para las individuales, que deben ser colectivas familiares, y para los aseguradores individuales, grupales, familiares, grupales, individuales. Bien, aquí tenemos de manera rápida cada una de esas modalidades de cómo se entrega esa educación para la salud, que puede ser de manera individual, aquí lo tenemos,
teniendo en cuenta nuevamente a los sujetos en cada uno de los momentos de curso de vida en los que se encuentran, a la familia, que se hace de manera individual, ¿sí? Teniendo en cuenta la valoración específica que se hace de esa familia, las grupales, que aquí tenemos, por ejemplo, grupo de padres, cuidadores de niños de 0 a 5 años, grupo de adultos mayores, por ejemplo, específicamente personas que comparten una situación determinada como personas con pertenencia étnica que comparten una condición, o también grupos de familia que comparten algunas condiciones. Y en lo colectivo, pues aquí tenemos todas las personas que son dirigidas a colectivos como poblaciones indígenas, poblaciones raizales, o en el caso de personas que viven en un determinado entorno como pobladores de una vereda o determinados colectivos que comparten un momento de curso de vida. Bien, entonces de aquí quería decirles de manera rápida que las intervenciones individuales, pues existe una forma de como quién lo organiza por cada una de estas modalidades. ¿Qué talento humano debemos tener en cuenta? ¿Dónde? ¿Cuántas personas o la cobertura que se debe tener para poder garantizar, por ejemplo, la educación para la salud individual, desde lo grupal y desde lo colectivo y familiar? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta premisa que se debe contar con la asesoría de un profesional de psicología, pedagogía o psicopedagogía para el caso de las comunidades étnicas, tener en cuenta la institucionalidad a la que pertenecen los sabios, sabedores, ancestrales. Estas dos precisiones se deben tener en cuenta para todas las modalidades mediante las cuales se entrega la educación para la salud. Y específicamente hablando de cuántas personas y cuál es la cobertura, para lo individual se requiere de 1 o 2, o sea, se hace con una persona o con 2 cuando se requiere un acompañante, o también cuando es el caso de una familia, 2 integrantes como mínimo. La cobertura pues es según la demanda de acuerdo a lo que se haya definido por los profesionales de salud. En el caso de las educación y modalidad grupal, máximo 30 personas cuando se trata pues, de personas o máximo 10 familias. Igual, de acuerdo a lo definido en las rutas, pero la cobertura es como mínimo el 50% del total de afiliados por momento de curso de vida deben recibir los procesos de educación para la salud grupal. Y desde lo colectivo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿quiénes son esos colectivos? Entonces, son grupos máximos de 70 personas, grupos entre 6 a 15 familias para las sesiones, ¿sí? Y de acuerdo a las metas de los planes de salud territoriales que se hayan propuesto en esa entidad territorial y que deben ser complementarios a los procesos de educación que se llevan con las entidades administradoras de planes de beneficio. Bien, dentro de la planeación, dentro de lo que estamos hablando de cómo se hace este proceso de planeación, cuánto duran las sesiones, entonces igual, según el plan de acompañamiento establecido con cada persona, la duración de cada sesión dura entre 20 y 30 minutos y siempre se debe considerar el seguimiento y acompañamiento virtual y telefónico. Para los colectivos, ¿sí? Para las comunidades, para los colectivos, en este caso, pues se debe hacer máximo 2 ciclos al año por grupo poblacional o colectivo. En las zonas rurales y rurales dispersas, mínimo 1 ciclo al año. Y por grupo poblacional o colectivo priorizado deben recibir igual mínimo 1 ciclo al año. Cada ciclo debe estar compuesto de 9 a 12 sesiones con este mismo grupo para que se puedan evidenciar avance en esos resultados que se han puesto en el plan territorial de salud y que se han concertado con estos colectivos. Y cada sesión debe durar entre 2 a 3 horas. Si ya específicamente estamos hablando de esas sesiones educativas que se hacen de manera grupal, entonces 2 ciclos por momento de curso de vida, cada ciclo entre 3 y 6 sesiones, desarrollado entre 1 y 3 meses se deben desarrollar esas sesiones. En total, una persona mínimo 12 ciclos educativos en su curso de vida.
Un ciclo por familia, cuando se hace de manera grupal en familia, pues es un ciclo por familia, y el asegurador debe tener una oferta permanente de ciclos educativos a sus afiliados. Cada sesión debe durar entre 90 a 120 minutos. ¿Sí? Entonces esto es como la cobertura y cómo se planean esos ciclos. Bueno, pero hablemos entonces, listo, esto hace parte de la planeación de cómo ejecuto el proceso de educación, pero entonces cómo lo evalúo. Es importante tener en cuenta estas consideraciones, hacer un proceso de coevaluación, es decir, con los mismos participantes, cómo ellos han vivido y han sentido el proceso, qué cambios y qué aprendizajes se evidencia en ellos desde su perspectiva que han aprendido. Una autoevaluación que también se hace de manera individual para los sujetos que hicieron parte de todo este proceso, esa persona de manera particular, cómo lo percibe. Realizar una actividad previa de reconocimiento de esos estados de saberes, es decir, tener una línea de base de las capacidades sobre ese tema específico que se está tratando para luego, o sea, posteriormente decir, hemos avanzado en esto. Eso se hace a través de pretest o de herramientas que permitan medir ese conocimiento previo de manera cualitativa o cuantitativa. Tener en cuenta los resultados y capacidades en el proceso de educación para la salud definidos en la resolución 3280 del 2018, que vuelvo y les digo, dependiendo del momento de curso de vida donde ustedes vayan a intervenir, o en este caso, las familias, ahí ustedes van a encontrar algunos resultados y unas capacidades específicas ya definidas. En la educación para la salud de manera individual, o sea, individuales y a familias, como ya lo dijimos anteriormente, habrán resultados positivos si la persona recibe educación y cumple con el 70% de los compromisos pactados y podemos tener esas evidencias de ese avance en esa transformación de esos saberes, de esas actitudes y de esas prácticas. Y el seguimiento y la evaluación deben ser concertadas entre la persona y el sujeto de intervención o en este caso la familia que fue intervenida. Cuando es a nivel grupal, es decir, personas que comparten una misma condición de salud y que están con cargo también aquí a los aseguradores, entonces hay resultados positivos cuando el seguimiento se mantiene durante todo el ciclo de sesiones planteadas. Es decir, todo el tiempo tuvieron seguimiento y el grupo obtiene resultados cualitativos que de manera cuantitativa se pueden promediar entre el 70 al 80% de transformaciones de reales de esos saberes, actitudes y prácticas. Aquí hay una herramienta que es la rúbrica que se puede armar, hay un ejemplo también de esa rúbrica que se puede armar para poder medir esos avances de manera cualitativa y cuantitativa con esos grupos de personas y participantes para evidenciar esos avances y esos nuevos aprendizajes. En los colectivos, que está con cargo al plan de intervenciones colectivas, ¿cómo podemos decir que llevamos, cómo puedo hacer ese proceso de evaluación? Entonces, de un lado, proyectos para mejorar la salud y la calidad de vida, diseñados e implementados con participación en la comunidad, definiendo previamente y participativamente los criterios de resultado y de gestión y de impacto. Esos indicadores. Para la salud ambiental, por ejemplo, tener planillas de intervención familiar, planillas por actividad económica, planes de acción intersectoriales por entornos, procesos educativos desarrollados, todos los procesos deben documentarse y todo hace parte del proceso de evaluación. Hay resultados cuando al menos el 60% de los participantes, o sea, de ese grupo de colectivos que usted definió al que le iba a hacer educación para la salud, se mantuvieron en el proceso. Y cuando los proyectos han sido viables y pertinentes desde su construcción, desde su diseño, y han considerado las particularidades territoriales y poblacionales. Y cuando podemos ver que existe una incidencia en la agenda política e institucional de esos sujetos para mejorar la salud pues, de los colectivos, de sí mismos, del entorno donde viven. Bien, otra forma, aquí seguimos con este mismo proceso de evaluación, y es que los resultados se pueden evidenciar para el tema de las individuales y grupales que están con cargo a los aseguradores, haciendo un seguimiento por cohorte, por cada momento vital, a través de los RIPS o a través de reportes que dan cuenta del grado de transformación en esos saberes, actitudes y prácticas y su incidencia en la salud, que aquí podemos implementar esa rúbrica de la que les hablaba anteriormente.
Asimismo, los aseguradores deben generar documentos y reportes anuales, ¿sí?, que dan cuenta de esos resultados en salud que han sido impactados mediante los procesos de educación para la salud. Y aquí se tiene muy en cuenta esa referencia de esos pre-test y esos post-test que fueron aplicados a esos sujetos que recibieron estos procesos de educación para la salud. Y desde las intervenciones colectivas, pues, ¿cómo puedo evidenciar que yo tengo resultados positivos y que puedo decir y evaluar la educación para la salud? Entonces, sesiones colectivas con los participantes del proceso para analizar la incidencia de la educación para la salud en la vida de ellos mismos y de su comunidad. Y las direcciones territoriales de salud, al igual que los aseguradores, también tienen que elaborar unos documentos que den cuenta de esos resultados en salud colectivos que han impactado mediante la educación para la salud, es decir, resultados en salud colectiva. Bueno, específicamente ya hablándoles de un ejemplo pequeñito como para traer algunos elementos, pero que posteriormente también más adelante va a profundizar mucho más con el sujeto de familias, más adelante lo vamos a ver, es que para gestionar un proceso de educación para la salud, por ejemplo, en la primera infancia es muy importante, o en la infancia es muy importante tener en cuenta desde la resolución 3280 el talento humano que tenga capacidades y conocimientos en derechos de los niños, en desarrollo integral en la primera infancia, vínculo, apego seguro, crianza humana, en puericultura, en prevención y manejo de enfermedades prevalentes de la infancia, es decir, todo lo que les atañe y que les ocurre a los niños en infancia y en primera infancia. Es muy importante que ese talento humano tenga ese conocimiento y que tenga además esa experiencia. ¿Cómo se caracteriza este proceso? En este proceso se debe llevar a cabo con los niños, se debe considerar que el aprendizaje en los niños y las niñas se da a través de sus actividades cotidianas, caracterizadas por la exploración y el juego, en donde el cuidado y la crianza juega un papel muy importante, las pautas de cuidado que se fortalecen con los padres y cuidadores. Y unas consideraciones generales, que también las tenemos para todos los momentos, y es que no se deben duplicar procesos, que se deben definir los entornos donde podemos tener una mejor cobertura y una mejor adherencia y permanencia de los niños a estos procesos educativos, como programar sesiones en jornadas alternas a la jornada escolar, extracurriculares, considerar la virtualidad, pues en estos casos también, pensar en ciclos educativos para niños y niñas que estén acompañados de sus padres y cuidadores, y que sean ciclos que respondan a capacidades a fortalecer, a esas necesidades identificadas y a inquietudes o necesidades sentidas desde los grupos y las orientaciones que se les han dado también a sus cuidadores. Es muy importante, ya lo hemos dicho pues a lo largo de la presentación, tener en cuenta los resultados en salud, que para el caso este es un resultado, hay varios, ustedes pueden ver ahí los resultados en salud, que para el caso de primera infancia e infancia, padres y cuidadores con prácticas para el cuidado de la salud y crianza promotora de la salud y el desarrollo de las niñas y niñas. Y este es un resultado en salud, pero hay muchos más. También tenemos esas capacidades a fortalecer que acá en la resolución 3280 hace parte integral y están definidas para cada momento de curso de vida, y también hay unos contenidos sugeridos, que en este caso, por ejemplo, es ese reconocimiento de cambios esperados en el desarrollo de los niños según la edad, el desarrollo de la autoestima, de la autonomía, de la creatividad, felicidad, solidaridad, salud y resiliencia. El tema del vínculo afectivo y el apego seguro, de reflexión sobre esas creencias relacionadas con esas pautas de crianza. ¿Sí? Esto es por poner algún ejemplo. Es muy importante en esta gestión tener en cuenta la forma como aprendemos. En esta gráfica les estamos diciendo que existe solamente un 5% de aprendizaje por el oír, pero ya va aumentando cuando leemos, aumenta a un 20% cuando escuchamos y vemos, a un 50% cuando argumentamos en grupos de discusión guiados, a un 75% cuando hacemos las cosas, cuando podemos operar, digamos, eso que estamos comprendiendo, y a un 80% cuando enseñamos y cuando facilitamos el aprendizaje a otros. Teniendo en cuenta esto,
Entonces, establecer las condiciones en las que vamos a trabajar durante el proceso, qué, cómo y con qué, que es un cuadrito que les mostré anteriormente también. Pensar, indagar sobre los saberes propios, motivar la participación y el desarrollo de nuevas capacidades, comprobar la validez de esos conocimientos nuevos frente a los anteriores para que se puedan afirmar, retroalimentar a los participantes sobre esos avances de esos procesos, implementar estrategias didácticas y establecer contenidos a trabajar, establecer aprendizajes logrados y avances en el desarrollo de capacidades mediante la evaluación. Entonces, esto es todo lo que traía hoy. De todas maneras, cuando ustedes ven el documento de orientaciones, van a encontrar esto con más detalle. Cuando ustedes revisan la resolución 3280, van a encontrar cada uno de los resultados en salud, de esos contenidos sugeridos, de los ciclos de educación grupal para cada uno de los momentos de curso de vida. Entonces, esa es carta de navegación para planear, para ejecutar y para evaluar la educación para la salud. Tanto si es el caso, si su caso es que es un asegurador y pues debe garantizarlo a su población afiliada, o para el caso de si es una entidad territorial y debe garantizarlo a través de del plan de intervenciones colectivas.